La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. ¿No me vas a preguntar cómo está papá? ¿Cómo está tu padre? Mamá, está mal. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a faltar a clase cada vez que tenga una cita médica o qué? Pues si hacía falta, sí. Que Madeleine me ha dicho que venga una vez a la semana a intentar hacerlo y tal. ¿Cómo? Yo me apaño, gracias. Joder, es que es muy incómodo y te estoy hablando que no solo es Mamá, para de mí. verdad que ya está. Escúchame, cada vez que voy se mete en su cuarto. Es muy incómodo. Seguro que te necesita mucho, Isa. Tienes que pensar en eso. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Tercera película de Pilar Palomero en competición en San Sebastián. Pilar Palomero, ¿cómo estás? Pues bien, con ganas y con nervios es el resumen, pero bueno, muy feliz, una maravilla que los destellos estén en sección oficial en San Sebastián y con muchas ganas de disfrutar el festival y el estreno que es el 4 de octubre. ¿Cómo llegas a este relato de Eider Rodríguez y qué te interesa o en qué te toca en ese momento para decir, aquí hay una historia que quiero contar en imágenes? Pues claro, yo creo que parece desde fuera como que yo leí el relato de Eider y dije, quiero hacer una adaptación de este relato, pero en realidad no fue así. Me parece que fue como un camino diferente, pero más bonito, ¿no? Porque fue a través de Fernando Bobaira, el productor de la película, uno de los productores de Moth Pictures, que él, cuando yo estaba todavía haciendo la promo de Las Niñas, leyó el relato y me lo propuso. Me propuso hacer una adaptación. Y yo no conocía a Eider, ni había leído nada de Eider, y para mí fue un auténtico descubrimiento. Ya soy fan declarada absoluta de Eider Rodríguez. Y me encontré un relato, pues lo primero de todo, que me encantó y que me parecía que tenía 4 personajes que tenían que poseían lo que más me interesa a mí, tanto en el cine como en la literatura, y es que son muy contradictorios, ¿no? Son personajes que tú sientes que son una cosa y dicen otra, ¿no? Todo el tiempo. Pero luego, sobre todo, había algo ahí en el texto que yo creo que conectaba mucho con todos los cortos que yo había hecho y que es un tema que siempre me ha obsesionado, que tenía muchas ganas de explorar en una película y que es el que tiene que ver con todo, pues con el paso del tiempo, con la memoria, el olvido, las huellas que dejamos y que nos dejan, y las ganas de explorar a nivel cinematográfico, pues también como, bueno, lo que es el tema de la película, ¿no? Como pues el vivir de cerca la muerte de alguien te coloca de una manera distinta ante la vida, y esto tenía muchas ganas de poder profundizar en un largometraje. Para mí Los destellos ha sido eso, sobre todo. Y toda la película habla de los cuidados de alguna manera, de cómo cuidamos, a quién cuidamos. La historia es una mujer que cuida a su exmarido por una petición, a su expareja por una petición de su hija, pero hay mucho más, ¿no? De eso parte el relato, tú construyes otra historia mucho mayor. No sé si también es una historia sobre el pasado, sobre cómo aceptar ese pasado que también tuvimos y apuntarlo en el presente, ¿no? No solo en el futuro. Sí, yo creo que a mí es algo que me fascina y que lo pienso mucho, ¿no? Por ejemplo, en el caso del relato, cuando yo leí el relato de Eider, una cosa que me gustó mucho fue plantearme qué haría yo si fuera Isabel, ¿no? ¿Qué haría yo si de repente mi hija me pide hacer esto con mi expareja al que no he visto en hace 10 años? Y cómo pues gente que ha sido tu familia, y creo que a todos nos ha sucedido, bien sea una expareja o un amigo o una amiga que ha dejado de serlo, ¿no? Gente que en un momento de tu vida ha sido un pilar fundamental, ¿no? Han sido familia y de repente son desconocidos. Y me fascina mucho pensar sobre eso, como por mucho que esa persona no esté en tu vida, está y forma parte de lo que tú eres, ¿no? O sea, como que te has construido a través de las vivencias
con esa persona y la otra persona también, ¿no? O sea, también tiene las huellas que tú le has dejado. Y en la película he intentado reflejar mucho todo eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las huellas emocionales y las huellas físicas también, los objetos que vamos dejando tras nosotros, ¿no? Y cómo para mí algo puede tener un valor incalculable y para otros ser un trasto, ¿no? Y todo en la película está colocado de esa manera, ¿no? Y es algo que a mí me doy cuenta que me obsesiona, porque es que, insisto, siento que llevo haciendo esta película 10 años, porque son todo temas que ya tocaba en los cortometrajes, ¿no? Y que están ya muy presentes y sobre los que, pues de alguna manera ya estaban en el relato, pero creo que les he dado más espacio en la película. Y luego habla también de la idea de acompañar, de cuidar. Los cuidados ha sido uno de los temas que también han estado en la literatura y en el cine español en los últimos años. Quizá también, no sé si por una coincidencia generacional de muchas, especialmente autoras, que te pillan un momento vital en el que estás como en una bisagra, ¿no? Entre el futuro que ves a 30 y pico, 40 años y los cuidados de los padres. ¿Cómo ha sido también y cómo querías mostrarlo sin toda la película? Lo que yo veo es que no explota, no hay un pico dramático, que no sé si será el riesgo de no quiero caer en un dramatismo, en un sentimentalismo exagerado, si era lo que querías controlar también. Sí, que no hubiera ningún momento de excesivo dramatismo, sí que, sobre todo porque para mí era muy importante, y yo esto me lo he repetido durante todo el rodaje, toda la preparación, aunque se hable del acompañamiento en una muerte, para mí es una película sobre la vida. O sea, es lo que es la intención, ¿no? Ojalá lo reciba así la gente. Para mí es una película sobre ser conscientes de que tenemos que estar presentes, y sobre todo porque eso es una vivencia que a mí se me quedó tatuada, ¿no? Cuando pues tuve que vivir un proceso similar, ¿no? Que de repente sentí la vida más que nunca dentro de ese momento de profunda tristeza, y casi me gustaría que la película se viera como una invitación a eso, ¿no? Al ser consciente de que el presente es lo que tenemos, y ahí también entran los cuidados, pero claro, en este caso yo tenía, o sea, hay como varios temas, ¿no? Porque por un lado está el tema de que es una mujer cuidando a su exmarido. Yo ahí tenía mucho miedo porque no quería, aunque la realidad es así, aunque las mujeres somos las que cuidamos, y esto a ver si cambia ya, sí, también me daba rabia caer en esa representación. Entonces cuidé mucho, que también está en el relato, ¿no? Pero cuidé mucho que todos cuidaran de todos. Y yo siento, por ejemplo, que el personaje de Nacho, la nueva pareja de Isabel, es un personaje que por amor es capaz de dar un paso atrás, ¿no? Y aunque le haga daño, mantenerse al margen de repente al ver que Isabel y su expareja están reencontrándose, aunque no sea de manera romántica. Bueno, que todos se cuidan de todo, todos cuidan de todos. Y para mí esto era como la columna vertebral de todo, pero no a nivel familiar. O sea, aquí en la película, pues vale, son 4 personajes, pero es que me gustaría que fuera extrapolable a nuestra vida, ¿no? A que vivimos mucho de espaldas a los unos de los otros, ¿no? Y como estar más pendientes de cómo nos sentimos, el ver más a la gente, ¿no? El poder preocuparnos más y insisto, todo esto, claro, yo lo hablo y lo digo porque son cosas que esta película tiene mucho de vivencial y de experiencia, y de pequeños gestos o grandes gestos que a mí se me han quedado grabados, como por ejemplo pues cuando yo tuve que vivir este momento en un aeropuerto sola, llorando, un desconocido me trajo un botellón de agua, por ejemplo, ¿no? O en Renfe me vieron que estaba mal y me colocaron en un vagón preferente, me trajeron comida, que son gente desconocida que te cuidan, ¿no? Y que
y que creo que nos tenemos que esforzar por hacerlo, ¿no? En lugar de decir, uy, esa persona está ahí llorando, igual está, que le pasará, tendrá algún problema, voy a hacer como que no la he visto, ¿no? Y ojalá la película tenga eso, ¿no? Y luego un dato que sí que quiero dar, perdón por extenderme, pero cuando hablé con Pablo, que interpreta al médico de paliativos, que él es médico de paliativos en la realidad, y le hice la sinopsis de la película, él fue el primero que me dijo, sí, yo a lo largo de toda mi trayectoria, siempre que ha habido exparejas, eran ellas las que cuidaban de ellos, había muy pocas exparejas hombres que estaban cuidando de sus exparejas mujeres. Y es... pues da mucho que pensar, ¿no? De cómo nos han educado a nosotras en los cuidados y a los hombres en ser cuidados, y cómo también, afortunadamente, creo que por fin hoy ya le estamos dando un poco... Ya empiezan a haber más Nachos, ¿no? Nacho es el personaje, la nueva pareja de Isabel, ¿no? Un hombre que, bueno, pues que está más preparado para vamos, que no tiene esta mentalidad. Está muy bien el cambio de masculinidad, y incluso en el personaje de Antonio de la Torre, que se intuye que no era así, ¿no? Pero que también en ese proceso final casi hay también una evolución de eso, y eso es bonito que en el cine se represente. Y volviendo a la escena, porque te preguntaba, José, lo de ese no dramatismo, es quizá lo que sorprende, sorprende más la escena de Antonio de la Torre, de que el médico de cuidados paliativos le está diciendo pues cómo van a ser esos días, por la naturalidad con que las ruedas, con que se cuenta, la sencillez. Quizá no lo hayamos visto en el cine, pero no sé si fue una de las escenas más difíciles para conseguir esa naturalidad y ese bajar el dramatismo, bajar Antonio. Luego le preguntaremos a Antonio, ¿eh? Sí, pues es que mira, o sea, en realidad esa escena, el hecho de que Pablo Iglesias, que es el nombre del médico de paliativos, y su equipo, Gemma y Celia, estén en la película, tiene que ver porque yo cuando Fernando Bobaira me hizo esta propuesta, yo uno de los primeros, yo empecé a documentarme, obviamente, ¿no? Y él recomendó que vieran una película que se llama Los demás días, de Carlos Agulló, que es un documental que sigue un equipo de paliativos que son Pablo, Gemma y Celia. Y claro, es un documental que a mí me dejó muy tocada por lo que cuenta, y quise conocer a ese equipo enseguida, quise conocer a Pablo. Pablo es un ser sabio, o sea, no es el único médico de paliativos con el que he hablado durante el proceso de documentación, también he tenido mucha relación con los médicos de paliativos del Hospital de la Santa Creu de Tortosa, y yo creo que por su profesión son personas que tienen una capacidad, o sea, yo creo que tienen un conocimiento de la naturaleza humana que es superior al que tenemos el resto de nosotros, ¿no? O sea, yo creo que viven situaciones tan extremas, y una cosa que él repetía, que los dos repetían por separado todo el tiempo, que por ejemplo que asociamos mucho lo de los cuidados paliativos con ayudar a la gente a morir o acompañarles en el camino a morir, cuando en realidad lo que ellos hacen es acompañar a la gente a vivir lo mejor posible del tiempo que estén aquí, ¿no? Y esto me parecía que era como, vale, es que de esto quiero que vaya la película. Entonces, yo era consciente de que ante personas así, o sea, yo con toda mi humildad dije, yo no voy a escribir algo que sea mejor que cualquier frase que él en un momento dado me pueda decir, o que ellos, ¿no? Y sí que creamos un dispositivo para esa escena, estuvimos rodando todo el día, y yo les propuse a los actores y a ellos que representáramos una primera visita. Nadie sabíamos qué iba a suceder allí. Ellos entraron por la puerta y nosotros grabábamos. Un poco similar a la escena de la maternal, que también tenemos una escena similar, ¿no? Que es más documental. Pero claro, aquí el reto era más grande porque en la escena de la maternal realmente todas eran... o sea, no había una mezcla de actores y no actores, ¿no? Y aquí sí, y a mí claro, esa mezcla me daba miedo. Pero yo creo que estábamos todos tan embriagados por el magnetismo y las palabras de lo que dice Pablo y lo que dice todo su equipo, y también por la emotividad de ese momento. O sea, fue lo que dice Pablo,
en esa escena, que para mí es mi escena favorita de la película, creo que fue un mensaje que nos caló a todos en el equipo, ¿no? Que reflexiona sobre la vida y bueno, realmente no fue fácil de rodar. El único fue el miedo. O sea, fue fácil de rodar porque tienes a unas personas que son maravillosas y que eso, ¿no? Yo me pongo a su disposición y lo más difícil fue la parte de los actores, pero que os digo que estaban tan emocionados ellos escuchándoles, y luego Antonio adelgazó, creo que fueron 20 kilos. Él es un actor muy de método, iba a correr todas las mañanas 2 horas para sentirse muy cansado y que le costara respirar, que le costara moverse. Entonces él también estaba debilitado físicamente, ¿no? Y le emocionaban mucho las palabras de Pablo. Y cómo ha sido también el trabajo con Patricia, ¿no? Ese trabajo de acompañamiento, pero teniendo la propia psicología del personaje, porque toda la película también, o al menos es una percepción, está mucho desde su punto de vista, ¿no? El punto de vista de la persona que tiene que volver, de que va a una casa, entra, sale, cuida, ve cómo va, hasta que va esa relación se va rehaciendo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo con ella? Bueno, Patricia ha sido un regalo que me ha caído del cielo, porque realmente no solamente es una actriz impresionante, que yo creo que eso ya todo el mundo lo tenemos clarísimo, es que además es una compañera alucinante. O sea, ella se preparó, o sea, es muy trabajadora, ¿no? Hace un trabajo muy concienzudo sobre el personaje, y luego ella lo que tiene es que lo vive mucho. O sea, realmente sufre, si el personaje sufre, ella sufre, si el personaje está alegre, ella está alegre. O sea, es muy mimética, y a mí me parece que, claro, yo hablo desde el enamoramiento absoluto como directora, ¿no? En el que yo siento que podría estar horas y horas viendo a Patricia López Arnaiz en una pantalla, pero me parece que ha hecho un trabajo muy en apariencia sencillo, pero muy complicado, que es contar mucho con muy poquito, ¿no? O sea, yo creo que ella, en sus miradas, en sus gestos, claro, explicar todo este conflicto de repente, claro, son muchas cosas, ¿no? Es una mujer que de repente, como ella dice en la película, se tiene que enfrentar a un marrón, ¿no? De repente tener que ir a acompañar a una persona que no le apetece ver, que ya forma parte de su pasado, que es una etapa, pues bueno, que le hizo daño, que no quiere ver, y como poco a poco ella se va abriendo a su propia humanidad, y eso le hace sentirse a ella también mejor, ¿no? Y sí que tenía muy claro además que no, porque el relato no va por ahí, yo tampoco quería ir por ahí, que no es un reencuentro de un reenamoramiento de ellos dos, sino que es un reencuentro del amor que hubo, o sea, del amor en mayúsculas, el amor entre seres humanos, ¿no? Y yo creo que ahí Patri pues entendió perfectamente todo, y además creo que a mí me gusta mucho también que me voy dando cuenta ya, esta ya es la tercera película, me voy dando cuenta que me gusta, como, aunque a veces no es verdad, que aunque a veces sea una proyección mía, como meter cosas reales de los actores en el guión, ¿no? Y esto lo hago después de las semanas de ensayos, ¿no? Como introducir pues elementos de cómo son ellos en el guión, porque me parece que claro, pues es que hay algo del alma de ellos que se queda ahí en la película, y yo creo que Isabel tiene mucho de Patricia, ¿no? Patricia también es una persona que esa capacidad de observación que tiene, ella la tiene también. Y volviendo al tema del final de la vida, coinciden este año varias películas de directores de distinta generación, con distintos estilos, cosa que es muy gratificante porque no era un tema del que se hablara abiertamente. Lo hace Almodóvar, lo va a hacer Carlos Márquez Marcet, está la serie Rapa, que la última temporada también reflexiona sobre momentos o debates muy diferentes, pero que todos tienen que ver con cómo nos enfrentamos a ese momento. No sé por qué han coincidido, si es que después de la pandemia también hemos pasado como sociedad un tipo de catarsis que afecta a esto. Yo me lo han preguntado ya bastante y le he intentado dar vueltas, porque es verdad que es curioso, ¿no? Como que se hayan
se hayan dado las circunstancias de que este año haya pues eso, 3 películas, una serie, y yo creo que tiene que ver con la pandemia seguro. O sea, yo creo que sí que nos ha marcado. Yo recuerdo esos días cuando nos levantábamos con las cifras de los fallecimientos, ¿no? También que somos una sociedad muy envejecida, ¿no? Y estamos menos acostumbrados a... O sea, es curioso, ¿no? Porque es una sociedad más envejecida, pero también estamos menos acostumbrados a... Igual las generaciones de nuestras abuelas o bisabuelas están más acostumbrados a... O sea, más acostumbrados, no, o sea, la vivencia de la muerte era algo más natural, siempre dolorosa, ¿no? Pero yo creo que esto lo hemos escuchado todos en nuestras familias, ¿no? De tu bisabuela tuvo 10 hijos y se le murieron 4, ¿no? Y ahora pues la esperanza de vida es mayor, el fallecimiento de alguien es más traumático, pero el hecho de que sí que estemos tratando este tema yo creo que sí que responde a que obviamente nos preocupa, ¿no? a que tenemos ganas de hablarlo y a que tenemos ganas igual de enfrentarnos a él. Porque yo también me he dado cuenta, ¿no? De que somos muy ortopédicos cuando hablamos de la muerte, porque obviamente no nos gusta, nos da miedo. Incluso a veces también me doy cuenta, pues, que hasta en algo tan simple como dar el pésame, no sabes qué decir, ¿no? Y te pones, le va a sentar mal lo que le diga, cuando en realidad la persona, o sea, lo que te para el golpe suele ser el cariño, el amor, o sea, recibir el cariño de los demás. Y nos da apuro. Y yo creo que efectivamente yo tenía muchas ganas de hablarlo y claro, no he tenido la oportunidad todavía de ver la película de Almodóvar ni la de Carlos, pero sí que tenía también muy claro que lo quería hacer en Los Destellos, sobre todo de esta manera, ¿no? De recuperando, o sea, recordando que antes de la muerte está la vida, ¿no? Y que no lo tenemos que dar por hecho tan fácilmente. Y hablabas antes de tu implicación emocional, ¿no? en esta historia. Cuéntanos un poco pues, el cambio de localización del relato de Eider a una zona que tú conoces, que tienes muy vista, también muy filmada, y cómo querías también mostrar esa zona. Pues esta fue una de las primeras decisiones que tomé cuando hablé con Fernando y le dije que sí, que quería hacer la adaptación porque quería que llevarlo no quería que fuera un encargo, no porque me parezcan malos encargos, pero porque al hablar de un tema que para mí es tan trascendental, quería hacerlo desde la barriga, ¿no? O sea, desde las tripas. Y el relato transcurre en Hendaya. Y la primera decisión fue llevarlo al pueblo, yo lo llamo mi pueblo, que es lo que decíamos en Zaragoza cuando éramos pequeños, de me voy al pueblo, ¿no? Está en Tarragona, se llama Horta de Sant Joan, mi abuelo era de allí, yo no conocía a mi abuelo, pero sí que tenemos una casa allí a la que, bueno, yo estoy emocionalmente muy vinculada, ¿no? A este lugar. Entonces yo ya escribí el guión pensando en este sitio. Y además es curioso porque quitando a las niñas en la maternal y un par de cortos, todo lo he rodado en Horta. Es un lugar que tengo muy rodado, o sea, que me conozco mucho a nivel cinematográfico, ¿no? Porque he pasado mucho tiempo con mi cámara DSLR, con mi móvil, filmando a la gente de allí, o sea, para mis propios archivos, ¿no? O sea, igual tampoco, además de para los cortos, para pues cosas que me interesan y por ejemplo, pues hay muchas escenas que nacen de vivencias que yo he tenido o emociones que hay en la película que yo he tenido viviendo en esos mismos lugares y que a mí me sirven a la hora de dirigir para conectarme con el espacio, ¿no? De por qué rodarlo aquí, o sea, que solo pueda ocurrir ahí, ¿no? Que digas, no, esta escena es que no podría ocurrir en otro sitio. Por ejemplo, hay una escena que yo le tengo mucho cariño, que están ellos en una montaña rodeados de piedras, ¿no? de guijarros y están buscando fósiles. Pues esto es algo que yo hacía justo en ese lugar con mi padre y que ahora hago con mis sobrinos, ¿no? Y que también me parece que eso ya en sí mismo también tiene mucho, ¿no? de todo esto antes era un océano, ¿no? Del paso del tiempo y de las huellas que quedan y así con todas las localizaciones. Realmente yo tenía que rodarlo en Horta porque es hablando de cosas tan íntimas, o sea, yo siento que me he expuesto mucho en esta película, ¿no? Y hablando de cosas tan íntimas, quería hacerlo también en familia, ya no solamente, ya a nivel práctico, ¿no? En mi pueblo, con mi familia, la real, y con mi familia cinematográfica.
Pues Pilar Palomero, muchísimas gracias. Mucha suerte. Gracias a vosotros. ¿Por qué te escondes? Si ya me tienes muy visto. No me escondo. ¿Te acuerdas la noche aquella en que tus ojos miré? Te vi tan linda y bonita que jamás te olvidaré. Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.